¿Tú qué opinas con respecto a esta tercera dosis o a esta dosis de refuerzo, no solamente para nuestros adultos mayores que ya están cumpliendo los 6 meses, sino que ustedes, los médicos, los que están en primera línea frente a cargas virales bastante fuertes, ya cumplieron los 6 meses desde su vacunación? Sí, bueno, en realidad lo primero que hay que acotar es que la aprobación de la tercera dosis se ha dado principalmente para las personas mayores de 65 años y para ciertas enfermedades que disminuyen las defensas, o sea que inmunosuprimen a las personas. No se ha aprobado para todos en general. Incluso en Estados Unidos no se ha aprobado la tercera dosis para personal de salud, no solamente para personas mayores de edad, 65 años como punto de corte, y para inmunosuprimidos. Ajá. Lo otro que hay que acotar es que esto se ha dado en el contexto de un país que tiene pues un porcentaje de vacunación bastante alto, o mejor dicho, una cobertura vacunal bastante alta. En nuestro país estamos llegando al 25% de cobertura vacunal en este momento. Estamos bastante lejos de muchos otros países donde se está discutiendo esta tercera dosis. Y lo otro es que esa tercera dosis principalmente lo que está disminuyendo es la probabilidad de contagio, porque aún con 2 dosis, lo que se ha visto es que las personas tienen, sí es cierto, con el tiempo más riesgo de infectarse, pero aún no se ha visto de que tengan más riesgo de fallecer, o al menos que ese riesgo sea muy alto, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar, que lo hemos conversado en algún momento, ¿no? El hecho de que la cantidad de anticuerpos activos en el organismo disminuya no significa que el cuerpo no vaya a reaccionar creando más anticuerpos si es que ingresa el virus. Así es, en realidad no significa eso. La persona que está vacunada con 2 dosis, que es la dosis convencional, con el tiempo es cierto que la eficacia va disminuyendo. Incluso se ha publicado hace poco un estudio en donde hacen un análisis de las vacunas, principalmente con Pfizer y Moderna, por más allá de los 4 meses, y se ve que disminuye la eficacia, o sea, la persona tiene más riesgo de contagiarse, pero la mortalidad no se ve afectada en un alto porcentaje, o sea, sigue siendo eficaz para disminuir las formas severas que pueden llevar a la muerte. Y eso es importante porque pues el primer punto que nosotros como país tenemos que ver, un país que tiene pues limitado acceso a las vacunas, es justamente evitar que su población pues se vea afectada por este indicador, que es la mortalidad. Ya, pero nosotros tenemos limitado acceso a las vacunas, pero también tenemos que ser conscientes que tenemos limitada sensibilización a las personas para que esta sea una prioridad para ellas. O sea, hemos visto que, por ejemplo, esta estrategia de acercar las vacunas a las personas está funcionando justamente porque muchos peruanos están más preocupados por el día a día, por conseguir el alimento diario, por conseguir la plata diaria y no por ir a vacunarse, ¿no es cierto? Entonces, también estamos frente a 2 fenómenos. Uno que es que podemos estar más limitados que otros países con respecto a la cantidad de vacunas, pero también estamos más limitados con respecto a la sensibilización de las personas para priorizar su vacunación. Yo creo que más que sensibilización, es cierto que hay personas en las cuales pues la vacunación, digamos, no es una prioridad, pero también es cierto que el mayor porcentaje no es que no sea una prioridad, sino que hay prioridades mucho mayores. Por ejemplo, el poder comer ese día. No, claro. Y entonces para esas personas, pues ir y estar, pues, o sea, 4 horas, 5 horas haciendo cola para vacunarse. Es una pérdida de dinero, es una pérdida de día de alimentación para sus hijos. Así es, ¿no? Y en este contexto, pues, en donde en realidad, pues, las personas que antes estaban mal, ahora están peor económicamente hablando, entonces, pues, obviamente ellas, pues, van a preferir en este momento como prioritario, pues, más poder garantizar esa canasta básica, diaria, que vacunarse, ¿no? Es por eso que la estrategia de vacunación casa por casa es una estrategia, digamos, adecuada, es donde el Perú tiene mayor experiencia y es donde
tenemos buenas vacunas que no impiden esa metodología de vacunación. Claro, porque muchos pueden pensar que la logística necesaria, por ejemplo, para Pfizer, no iba a permitir que se dé esto. Así es. Pero esto sí se puede dar incluso con Pfizer. No, con Pfizer no se está haciendo, se está haciendo con el otro paquete de vacunas que es Sinopharm, que es AstraZeneca. En lo que se espera más adelante es que Pfizer también venza esa barrera de la logística de la cadena de frío. Aún todavía tenemos vacunas que requieren, a menos hablando de Pfizer, esa cadena de frío tan estricta, pero hay otras vacunas igual de eficaces para formas severas y que pueden ser transportadas de esta manera, ¿no? Casa por casa. Lo que sí tendría que garantizarse en el equipo de salud que va a vacunar casa por casa es la seguridad para su trabajo, ¿no? O sea, que no vayan a ser atacados, agredidos, asaltados, porque recordemos que aún en este momento la vacuna sigue siendo un bien preciado, ¿no? Entonces por eso pues es más sujeto a que puedan pues quitarles, asaltarlos y dañarlos, ¿no? ¿Y qué ha sucedido con la vacuna rusa, con la Sputnik 5, que nuestro país estaba ya de alguna forma adelantando este contrato, este acuerdo con el gobierno ruso para tener su vacuna, 20 millones, pero la Organización Mundial de la Salud ahí ha puesto un freno? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Lo que ha pasado con la vacuna rusa es que, si bien esto tiene estudios en donde tiene una buena eficacia por encima del 90%, la vacuna rusa no se ha presentado para aprobación ni para la OMS ni para la FDA. Entonces esta vacuna no tiene este tipo de aprobaciones. ¿Y qué significa que no tiene ese tipo de aprobaciones? Que es una vacuna que no ha pasado, digamos, la evaluación de estas entidades para garantizar de que los datos que han publicado sean los adecuados y que pues tenga todas las garantías que ofrecen estas entidades. Y por ende, pues, personas vacunadas con Sputnik en otros países, por ejemplo Argentina es un país que ha vacunado bastante con Sputnik, hay países que no aceptan el ingreso de personas vacunadas con Sputnik. Estados Unidos es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Porque justamente no tiene una aprobación específica de una entidad, ¿no? Como sí lo tienen varias vacunas, entre ellas Sinopharm, Sinovac y AstraZeneca, que se están utilizando acá en el Perú. Ya, entonces, si es que el gobierno ruso quiere seguir comercializando a nivel internacional su vacuna, va a tener que ponerse las pilas con esto, porque si es que en algún momento más países comienzan a cerrar sus puertas con el requisito de la vacunación y se van a basar en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, entonces ya aquellos que sean vacunados con la Sputnik van a tener que tener otra vacuna además. Así es. Hay varias vacunas que están en carrera, en estudios de fase 3, que pues lo que van a buscar es la aprobación de emergencia para poder pues difundir más su vacuna, porque justamente como dices, ya en un país en países donde ya se ha vacunado un buen porcentaje, ya empiezan a pedir esos requisitos para poder entrar a esos países, ¿no? Claro, el tema es que no sabemos si en esos contratos ha habido la especificación de que esta vacuna tenía que pasar en algún momento por la Organización Mundial de la Salud, porque es bueno diferenciar, ¿no? ¿Qué es la Organización Mundial de la Salud y qué es FDA en Estados Unidos? Así es, ¿no? En realidad, pues, son entidades distintas, con estándares, tal vez no tan distintos, pero sí, pues, hay exigencias que en algunos se pueden dar, en algunos no. Por ejemplo, la FDA no ha aprobado directamente las vacunas chinas, sí lo ha hecho la OMS, pero la FDA ha decidido aceptar las vacunas que hayan sido aprobadas por la OMS, porque tienen, pues, estándares parecidos y tienen, pues, estándares que garantizan que el producto es un producto que no va a hacer daño a la población, que tiene una buena eficacia y que pues va a ser beneficioso para que se utilice en los diferentes países. Y por esas aprobaciones no ha pasado aún esta vacuna, que como digo, tiene estudios, sí, en revistas respetables, sí los tiene, pero que aún les falta ese escalón para que puedan pues entonces para que nuestro público lo tenga muy claro,
no es que la Organización Mundial de la Salud haya dicho no sirve la vacuna rusa. Lo que sucede es que no ha pasado por la verificación y la autorización de la Organización Mundial de la Salud, ni tampoco por la FDA. Así es. Que además son dos puntos totalmente diferentes. Ahora, Así es. para regresar con el tema de la dosis de refuerzo. Entonces, como tú dices, estamos en un nivel de vacunación todavía muy lejano a los objetivos que nosotros tenemos que llegar. Pero incluso estando en este nivel bajo de las personas de 60 años a menos, ¿tú serías de la idea que, por ejemplo, a partir de diciembre o de enero, a la par que se sigue vacunando a menores de 20 años, a la par que se sigue vacunando o que se comienza a vacunar a los adolescentes, a la par se vuelva a vacunar o se ponga esta dosis de refuerzo a los más vulnerables? Sí, yo creo que hay grupos que sí deben recibir una tercera dosis, que son los grupos en donde se va a ver mayor riesgo de mortalidad. Por ejemplo, ahorita en el hospital donde laboro, de los pacientes que están vacunados, o sea, de los pacientes que están hospitalizados, mejor dicho, más o menos un 20-25% tiene antecedente de vacunación. Yeah. Pero solamente los pacientes adultos mayores por encima de 65 años son los que hacen las formas más complicadas, estando aún vacunados. Entonces, ¿pero están llegando a UCI? Algunos sí, pero son muy poca la cantidad. Y sí. están vacunados con las 2 dosis y con el tiempo de ventana y todo. Así es. Yeah, así okay. es. Aún con las 2 dosis, aún con el tiempo reglamentario, pueden hacer formas severas. Es cierto, la probabilidad baja, pero aún sigue habiendo personas con esas características. Es por eso que se insiste en las medidas de distanciamiento, de uso de mascarillas, porque es una protección más, pero ninguna protección te lleva al 100% de seguridad de que no te va a pasar nada. Ya, y estos adultos mayores que son entre el 20 y 25% que tú nos hablas, que están hospitalizados y que ya están vacunados, aparte de la edad, ¿tienen otra comorbilidad o tienen otra enfermedad que los hace más vulnerables? Que disminuyen la eficacia de la vacuna para poder producir anticuerpos y con ello para poder darles protección. Pacientes post-trasplantados, pacientes con cánceres hematológicos o cánceres sólidos, pacientes con uso de medicamentos inmunosupresores para diferentes enfermedades, principalmente artritis reumatoide, lupus, etcétera, tienen menor cantidad de producción de anticuerpos y ellos están más en riesgo de vacunarse. De hacer esas formas complicadas. Claro, entonces la idea y lo que deberían estar evaluando en ese momento en el Ministerio de Salud es que a partir de diciembre, tal vez entre noviembre y diciembre, que tal vez quizás tengamos ya a nuestros adolescentes vacunándose, también puedan ahí ir entrando en paralelo para no tener una quinta ola tal vez con los adultos mayores justamente nuevamente. Claro, yo creo que los puntos que hay que evaluar es a partir de qué porcentaje de cobertura vacunal se va a empezar esa tercera dosis, como primer punto. Segundo punto, si a qué grupos se les va a destinar eso, que deberían ser estos grupos más vulnerables que tienen más riesgo de mortalidad, no solamente de contagio, también de mortalidad. Y después de eso, recién pasar a los grupos que digamos que no son los clásicos grupos de riesgo, que son actividades, digamos, necesarias, como médicos, pero si también no va a ser solamente personal de salud, sino también va a ser, por ejemplo, personales que están en riesgo alto de transmisión y que se requiere que no se enfermen para no disminuir su participación dentro de la dinámica social. Por ejemplo, se me ocurre policía, ¿no?, que tiene que garantizar la seguridad en un país donde su seguridad se ha incrementado de manera, dramática. Entonces, esos son los puntos que se tienen que evaluar, para poder indicar la tercera dosis de esa vacuna, ¿no? El tema de la vacunación de los menores desde 5 años a más, porque sabemos que Pfizer ha dicho que todos sus estudios están ok con respecto a este grupo etario. Sabemos que son otras las características de sus vacunas para los niños, ¿verdad, Carlos? Así es, ¿no? La vacuna para niños
Solamente ahora Pfizer es la que está en busca de la aprobación de este grupo etario, ¿no? Actualmente ya está... Esto tiene que pasar por la Sí. Organización Mundial de la Salud y tiene que tener protocolos diferentes. Por ejemplo, tienen que ser, y nos estamos preocupando por este grupo etario porque justamente ya se está hablando y ya se está yendo en camino a un regreso a clases, a un regreso, y sabemos que los colegios son un punto de infección de virus, sobre todo en primaria, en kinder, en los más chicos, ¿no es cierto? Entonces, Así es. sería los protocolos totalmente diferentes. Esta vacunación tendría que ser realizada por los pediatras. ¿Cómo sería este proceso? Sí, lo importante de saber es que cuando hablamos de vacunación en niños, todo cambia, porque todo su dinámica funcional cambia también. Hay que ver si es la misma dosis, si con 2 dosis es suficiente, si se tiene que incrementar la dosis de la vacuna, se tiene que incrementar la concentración de la vacuna y sobre todo ver si es que hay más efectos adversos. Entonces todo eso tiene que ser evaluado antes de la aprobación. Es por eso que actualmente laboratorios como Pfizer están haciendo estudios en estos grupos en donde pues siempre hay pocos estudios, en pacientes pediátricos pues siempre hay pocos estudios por temas éticos principalmente, pero se tienen que hacer para poder pues garantizar de que la vacunación en niños pueda ser segura para que ellos pues puedan regresar a clases y puedan pues regresar en un ámbito más seguro para ellos y sus familias. Exacto, porque se está hablando de un regreso a clases ya el próximo año de manera presencial. ¿A ti te parece, tú como médico y de lo que vas conociendo de este virus, te parece muy peligroso que los niños, porque los que somos padres sabemos que tu niño cuando comienza a ir al nido, cuando comienza a ir al colegio, es que comienza a traer virus y virus cada mes uno diferente a casa, ¿no es cierto? Porque son puntos muy contagiosos los colegios. ¿A ti te parece peligroso este regreso presencial el próximo año? Sí, definitivamente es riesgoso que niños, sobre todo este grupo etario, pues tiene menor adherencia a las medidas de bioseguridad, ¿no? Menos que los adultos. Entonces tienen más riesgo de contagio, porque juegan, ríen y no se protegen adecuadamente como parte de su edad propiamente, ¿no? Pero también es cierto que hay zonas en donde la falta del regreso a clases ha causado un impacto negativo mayor que en otros lugares, ¿no? Sí. Y hay zonas también donde la realidad pues también es distinta. Yo creo que el Perú, tan diverso en cada parte de sus regiones, también requiere estrategias diversas, ¿no? Y no a todos va a convenir, digamos, un regreso presencial, pero hay zonas en las que sí han sido más impactadas y en donde sí pueden establecerse condiciones para que puedan regresar a la presencialidad sin poner en riesgo a sus familias, ¿no? Pero para eso, pues, obviamente hay que ponerse a trabajar en esas estrategias y hay que garantizar coberturas vacunales adecuadas. ¡Exitosa! Bien, el Instituto Nacional de Salud ha dicho que ha identificado un nuevo sublinaje de la variante Gamma con genomas peruanos. ¿Qué significa eso? Primero hay que recordar cuál era la variante Gamma, porque después de tantas noticias de variantes nos vamos perdiendo en el tema. Sí, las variantes, bueno, al comienzo, al menos hablando de las variantes de preocupación, que son 4, comenzaron con el nombre del lugar donde se descubrieron, ¿no? La variante alfa, que es la británica, la variante beta, que es la que se descubrió en Sudáfrica, la variante gamma, que se descubrió en Manaus, Brasil, y la variante delta, que se descubrió en India, ¿no? En realidad se hizo el cambio a esta forma de clasificación con letras griegas porque pues, se estaba viendo de que había cierto grado de discriminación a los países donde se había descubierto, cosa que en realidad es totalmente absurdo, porque es más, los países deberían estar orgullosos de poder haber clasificado una variante, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, se dio en su contexto. Pero sí, la variante gamma o variante de Manaus es una variante pues que en el Perú ha estado impactando fuertemente, es la segunda variante más frecuente después de la variante propia nuestra, Lambda. Y ahora con el ingreso de variante Delta, es de esperarse que estas variantes pues no se queden ahí, no es que alcanzan una tipificación y se quedan ahí, siguen mutando. Y al seguir mutando pues en diferentes realidades pueden alcanzar mutaciones distintas que al detectarlas pueden pues o mejorar su transmisibilidad o mejorar su
su porcentaje o su capacidad de esquivar la inmunidad previa a la persona, sea vacunada, ¿no? o con infección previa, o puede adquirir diferentes características que al virus le convengan. Y en esta línea va esa variante gamma, que adquiere nuevas mutaciones para poder... Sin dejar de ser la gamma, pero con algunas mutaciones diferentes. Así es, viene a ser una gama con algunos cambios propios de nuestra realidad. Bien, y todavía no se sabe si es más peligroso. Todavía o siempre va a ser más está peligroso bien. cuando haya mutaciones. Sí, tiene mutaciones nuevas, pero hay que ver si esas mutaciones nuevas si en realidad le confieren a esta variante, digamos, mayor capacidad de algunos aspectos importantes, ¿no? Transmisibilidad, porcentaje de enfermedad más severa o porcentaje de esquivar la inmunidad previa, ¿no?